Bienvenidos a la primera edición de El arte de sanar con medicina integrativa, el programa educativo de Saludar, en donde damos las herramientas para que pacientes, espectadores y oyentes aprendan a autogestionar su salud de una manera más holística y proactiva desde su propio estilo de vida. Vivir bien para sanar bien. Ese es nuestro lema. Tenemos hoy de invitado al doctor Pedro Rodríguez. Él es director científico de Saludar y fundador de Sindamanoy, el primer centro experiencial de vida sana en Santander, quien nos estará hablando hoy del cáncer. Esta es una patología que nos produce miedo, angustia y de la que ni quisiéramos hablar, pero cada vez vemos más que es absolutamente vital conocer qué podemos hacer para prevenirlo y cómo manejarlo una vez tenemos un diagnóstico. Estaremos conversando sobre el impacto que tiene nuestro entorno y nuestro estilo de vida en la prevención y el tratamiento del cáncer, y les vamos a presentar las intervenciones de la medicina integrativa y funcional que pueden ayudar a mitigar los efectos secundarios de los tratamientos convencionales para el cáncer e incluso mejorar sus resultados. Al final de este programa les contaremos cómo pueden acceder a los tratamientos de los cuales vamos a estar hablando. Doctor Pedro, bienvenido. Bueno, Siboney, queridos amigos, mucho gusto. La verdad es que para mí hablar de cáncer es un reto que me place porque ciertamente desde Saludar es mucho lo que tenemos para contarles. Les aseguro que después de esta intervención, después de este conversatorio entre nosotros, usted tendrá una claridad mayor sobre lo que es el cáncer como una oportunidad de vida, lo que significa el cáncer para la humanidad. Así de que estén muy atentos que esta información también tiene que ver con usted. Gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas por hacer, pero nos hemos puesto en la tarea de recopilar y filtrar las inquietudes más frecuentes de nuestros pacientes relacionadas con el cáncer. Y estoy segura que hoy vamos a encontrar muchas respuestas a ellas. Entonces, empecemos por la más básica. ¿Qué es el cáncer? Bueno, todos los organismos vivos en el universo, tarde o temprano, hacen un cáncer, o sea, hacen una enfermedad que les va de alguna manera a permitir acelerar su entropía natural, su desgaste natural. En cierto sentido, esa enfermedad de la Tierra que constituye en sí mismo un cáncer, somos los humanos. Por eso, dentro de nosotros, porque lo que es arriba es abajo, nosotros somos un universo para nuestras células, así de que, así como nosotros vivimos en un universo, en esas células, de alguna manera, tienen que morir. Cada célula tiene un programa de muerte. Por ejemplo, la sangre se renueva cada 8 días. La piel se renueva cada 2 meses. La mucosa digestiva se renueva cada mes. Entonces, las células tienen un programa para morir, pero de alguna manera las células se vuelven, digamos que subversivas, entran en contradicción con el cuerpo. Si dicen, bueno, si esta persona no se quiere, si esta persona no se dedica a sí mismo, ¿yo por qué me tengo que matar por él? Entonces las células hacen digamos, un cambio en su metabolismo, aprenden a utilizar la energía directamente del azúcar, no le hacen caso al oxígeno, no utilizan los otros mecanismos y crean su vida propia y se hacen de alguna manera eternas. Las células cancerosas son células juveniles, son células que se niegan a morir. Ahora, ¿por qué esa transformación? Por factores que vamos a ver enseguida. Hay una transformación de esas células por diversos motivos, pero en sí, digamos que la causa básica es porque de alguna manera esas células se niegan a morir y entonces se transforman en un cáncer, puesto que a los 2 meses, en lugar de morir, se están renovando y aumentando y crean metástasis. Es el mismo efecto, digamos, de los elementos subversivos, de los elementos revolucionarios, de un grupo que en una población se levanta contra el Estado. Y eso mismo sucede con nosotros. Un determinado grupo de células se transforma y levanta, digamos, su propio campamento, levanta su vida propia y empieza a crear metástasis, empieza a crear nuevas células que van a llevar tarde o temprano
a la muerte de ese organismo. Así de que el cáncer es pues una enfermedad degenerativa, una enfermedad autoagresiva, una enfermedad, como vamos a ver, del sistema metabólico. Qué interesante. ¿Y por qué en su concepto estamos viendo cada vez que hay más personas sufriendo de esta enfermedad? Bueno, ciertamente, Siboney, porque precisamente, como les decía, el cáncer es una enfermedad metabólica. ¿Qué quiere decir metabólica? Prácticamente el cáncer se está considerando que es una diabetes tipo 4. La diabetes 1 es la diabetes congénita. La diabetes 2 es la diabetes adquirida por excesos de carbohidratos o por factores epigenéticos. La diabetes 3 son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, las enfermedades del corazón. Y la diabetes 4 es el cáncer. La diabetes 5 va a ser el Alzheimer. Entonces, en la diabetes 4, ¿qué es lo que sucede? Es una enfermedad metabólica, es una enfermedad en que las células centran toda su producción de energía a partir de la glucólisis. Porque la glucólisis, o sea, la transformación, la formación de energía a partir de los carbohidratos, es una forma muy barata de adquirir energía. Por eso fíjense que los jóvenes, los niños siempre buscan el dulce. ¿Por qué? Porque el dulce es una manera muy fácil de adquirir energía y a un niño se le da un caramelo y sale corriendo. Se le da un chocolate y a correr o a gritar, porque se aumenta en mucho la energía de ese organismo. Entonces, igualmente sucede con estas células cancerosas. Nosotros las obligamos, ellas cambian su metabolismo y se alimentan estrictamente de carbohidratos en sus comienzos, porque después pueden adquirir una transformación de lo que se llama el efecto Warburg, del que hablaremos más adelante. Pero esas células cambian su metabolismo por diferentes motivos. Por exceso de la dieta, precisamente porque estamos consumiendo demasiados carbohidratos. Porque el cortisol producido por el estrés, porque vivimos en un mundo lleno de estrés, y ese cortisol producido por el estrés va a hacer que se aumente precisamente el metabolismo de los carbohidratos y esas células crean su alimento a partir de esos mismos carbohidratos. Por factores genéticos, obviamente, hay un factor genético en algunos tipos de cáncer. Pero como nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes, la herencia predispone, pero no obliga. Usted puede tener una genética de cáncer, pero va a depender de la epigenética, o sea, de los elementos que usted está adquiriendo, que está sobrecargando esa epigenética a través, por ejemplo, de la contaminación medioambiental, a través del exceso de tóxicos, de los desodorantes, de los colorantes, de los preservativos que se le añaden a las comidas, de los colorantes, de las ollas, de los teflones, por ejemplo, de tanta contaminación medioambiental, las personas especialmente que viven en zonas actualmente, el problema que tenemos con la minería, todo ello pueden causar pequeños daños en el ADN y esos pequeños daños se van acumulando hasta que la célula transforma su metabolismo y ya le es muy difícil obtener la energía a través de la transformación de las proteínas o a través de la transformación de las grasas y le es mucho más fácil utilizarla a través de los carbohidratos, que es lo que es más abundante en nuestras comidas, especialmente los carbohidratos altamente refinados. Entonces, de ahí la célula obtiene su potencial energético y digamos que corre el núcleo y monta rancho aparte. Entonces ya no se somete al control de las killer cells. Nosotros tenemos un gran sistema de defensa en que esas killer cells o esas células se llaman asesinas, ellos se llaman los factores de necrosis tumoral, en que ellos van viajando por nuestro organismo, identificando las células que se hacen viejas. Pues bien, estas células, la que hace la célula cancerosa es mimetizarse y aparentar de que es joven. Entonces la célula, la killer cell, no la mata. ¿Por qué? Porque es joven, porque ella se alimenta únicamente de dulce. Porque las células viejas, en cambio, con la experiencia, adquieren que es más efectivo obtener energía a partir de las grasas o a partir de las proteínas. Además, porque necesitan reconstruir nuevas proteínas. En cambio, las células jóvenes centran todo su metabolismo más que todo en el azúcar. En las killer cells no identifican a esas células que se han hecho viejas, creen que son jóvenes
y las dejan reproducirse una y otra vez. Y eso es el cáncer. Entonces vemos la relación que hay directamente del cáncer con la dieta, con el estrés, con los contaminantes, con la herencia, con la epigenética. Qué interesante, porque muchas veces uno piensa que sabe qué es, piensa el cáncer, bueno, las células que no se mueren, pero todo esto ya es otro nivel de información que estoy teniendo así un momento, explosión de cerebro, así, wow, es un tema muy interesante y además muy amplio y tener en cuenta todos esos factores, creo que muchas personas no van hasta el fondo de la enfermedad y se quedan con el diagnóstico, o se quedan solamente con el tema de que, bueno, me salió un tumor, me lo van a quitar, pero qué es lo que realmente está pasando de mi cuerpo, en mi cuerpo. Muchas veces los especialistas ni siquiera tienen el tiempo de pronto para explicar qué es lo que está pasando. Entonces, pues muy valioso que lo podamos compartir hoy a las personas que nos están viendo. La siguiente pregunta, pues, que nos hacen obviamente en la consulta es si es posible curar el cáncer. Pues sabemos obviamente que existen los tratamientos convencionales, la quimioterapia, la radioterapia, pero entonces siempre queda como esa duda si eso, uno, me lo va a quitar y dos, me lo va a quitar por siempre. ¿Es posible realmente lograr una curación absoluta del cáncer? A ver, claro que es una pregunta muy valiosa y muy retadora. Nosotros decimos, no existen enfermedades incurables. Existen enfermos que no se curan. ¿Sí? Póngale cuidado. No existen enfermedades incurables. Luego, no existe el cáncer como tal, como enfermedad incurable. Aquí tendríamos que responder qué es la vida. Y hay un detalle mucho más importante, que es la curación y que es la sanación. Porque es que curar es quitar una enfermedad. Pero habría que preguntarle a la persona si realmente cuando desaparece una enfermedad, si ahora su estado de salud, su estado de salud integral, en el plano mental, en el plano físico, en el plano emocional, realmente es mejor que antes de la enfermedad. Yo he tenido un sinnúmero de pacientes que precisamente dicen, doctor, yo empecé a vivir realmente, mi vida tiene dos significados. Una es mi vida antes del cáncer y ahora otra es mi vida después del cáncer. Una es mi vida antes del infarto y otra es mi vida después del infarto. Una fue mi vida antes del SIDA y otra muy diferente es ahora después del SIDA. Y estamos hablando de todas enfermedades, nosotros llamamos las patologías del amor enfermo, como son la diabetes, como son las enfermedades del corazón, como es el cáncer, ¿sí? Entonces, realmente, más allá de lo que significa la enfermedad, yo siempre lo digo a mis pacientes, el cáncer es una oportunidad. Es una oportunidad, es una enfermedad maravillosa. Sinceramente, yo prefiero tratar a un paciente de cáncer que a un paciente de diabetes o un paciente de artritis. ¿Por qué? Porque con la diabetes el paciente no tiene la amenaza de la muerte y no hace la transformación que necesita para realmente curarse. Con artritis, como decimos los reumatólogos, o dicen el argot popular, la reumatología es la mejor de todas las especialidades porque el paciente nunca se cura y nunca se muere. En cambio, el cáncer es una enfermedad que te da la oportunidad de saber que te puedes morir en el curso de 3, de 6 meses, de 1 año, de 2 años. Te anuncia. En cambio, cualquiera de nosotros puede estar hoy muy bien y mañana estar en el féretro después de un infarto, ¿cierto? O sea, podemos estar a puertas de morir cualquiera de nosotros hoy y no sabemos que vamos a morir esta misma noche. En cambio, en el cáncer sabemos que tenemos un tiempo. Tenemos la posibilidad de sanar la vida, no solamente de curar la enfermedad. Yo con frecuencia le digo al paciente, cuando lo veo, por ejemplo, que llega muy malito a nuestra consulta, muy enferma, digamos, en estado terminal, yo le hago, digamos, una aclaración. Le digo, haga esta visualización, proyecte su cumpleaños, una gran fiesta de cumpleaños dentro de 1 año. Así creamos un ancla, una visualización positiva. Póngale todo el empeño, póngale la energía, visualícese feliz en esa fiesta, visualícese completamente restablecido en esa fiesta, entre otras cosas, porque si usted va a ir a una fiesta dentro de 1 año, es porque está vivo
Y si está vivo dentro de un año, es porque está curado. Porque el cáncer, hay enfermedades que ni se curan ni se mueren. En cambio, el paciente es o se cura o se muere. Pero curar en ese caso realmente no es curar, es sanar. O sea, si usted salió del cáncer, es porque transformó su vida. Y ahí es donde está la falla precisamente de la medicina convencional. La medicina convencional, el problema es que te puede curar el cáncer. Sí, hay algunos cánceres que se curan, hay algunas personas que se curan de cáncer, no el cáncer en general, teóricamente no es curable como patología general, pero sí son curables muchísimas personas que se curan del cáncer. Pero al año, a los 2 años, o a los 3 años, o a los 5 años, aparece la metástasis, aparece nuevamente. ¿Sí? Ahorita tenemos explosión de nuevos cánceres a partir de la pasada pandemia, ante todo por el estrés, por la misma enfermedad, por la contaminación ambiental, bueno, por el encierro, por tantas cosas, por los malos hábitos alimenticios, por todo ello, hay una explosión de reaparición de antiguos cánceres aparentemente curados. Pero ¿qué ha pasado? Que esa persona se curó de cáncer, pero no sanó su vida. No corrigió los elementos psíquicos, emocionales que hay detrás del cáncer. El cáncer es una manera elegante de suicidarse. Es una manera generalmente, fíjese que el cáncer solamente le da a las personas más serviciales, a las personas más bondadosas. ¿Por qué? Porque son personas que están mendigando amor, que están haciendo servicio a los demás, pero se están negando a sí mismos. Cometen el mayor delito que puede cometer un ser humano, que es no amarse a sí mismo, que es no respetarse a sí mismo, que no es ocuparse de sí mismo. Y se dedica a ocuparse de los demás, a servir a los demás, pero se olvida de sí mismo. Entonces, el cáncer, eso es lo que hacen nuestras células. Si este pendejo se dedica a todos los demás menos a sí mismo, ¿yo por qué me tengo que matar por él? Porque las células se tienen que matar. A los meses, a los 2 meses o a los 3 años se tienen que matar. Nosotros cada 8 años nos renovamos totalmente. Yo le hago una parangón chistoso a veces a la señora, le digo, mire, si no se aguanta el marido, aguanta el 8 años, que dentro de 8 años va a ser totalmente nuevo. No le va a quedar ni una sola célula de su cuerpo dentro de 8 años. Así sean las células nerviosas, se van a transformar poco a poco. Lo único que aguanta 8 años son los dientes, son algunos la dentina y algunas partes de los huesos. Esa es la parte más vieja que hay de nosotros, tiene 8 años. Entonces, todas las células tienen que irse muriendo poco a poco. Pero si la persona se dedica a los demás y no se dedica a sí mismo, además tiene factores genéticos, además tiene problemas de contaminación ambiental, además no come correctamente, además no hace ejercicio, que es uno de los factores determinantes, no come, no consume alimentos de diferentes colores, no consume frutas y verduras, no consume antioxidantes, está creando las condiciones para que su organismo se rebele y produzca una enfermedad como el cáncer, que sí es curable, pero siempre y cuando usted tenga la oportunidad no solamente de ir a un excelente oncólogo que le ayude a superar la enfermedad, que le elimine las células cancerosas, sino a un excelente médico funcional como lo hacemos en Saludar, para que le ayude a revisar cuáles son los daños en su estilo de vida, en la parte física, en la parte emocional y en la parte mental que originaron ese cáncer. Bueno, vamos a continuar con la pregunta más sustanciosa, por así decirlo, y es saber qué tiene la medicina integrativa y específicamente la que se maneja en Saludar para el tratamiento del cáncer. Nos preguntan mucho si se puede además unir el tratamiento integrativo con el tratamiento convencional como la quimioterapia o la radioterapia. Perfecto, Siboney. Me encanta esa pregunta. Y es una pregunta que se hacen muchísimos pacientes. Más aún, muchas veces los médicos convencionales, que ya no es tanto, ya es curioso, yo he tenido he tenido el caso de colegas oncólogos que son completamente reticentes a los tratamientos, a que el paciente se haga tratamientos alternativos en el caso del manejo del cáncer, pero sin embargo, cuando sus familiares o ellos mismos han tenido un encuentro con una de estas enfermedades, acuden a nosotros para que los ayudemos.
Y la verdad es que sí, la medicina integrativa, especialmente como la hacemos en Saludar, con el enfoque mente-cuerpo que utilizamos en Saludar y en Sindamanoy, nosotros tenemos la oferta para el paciente de decirle, yo siempre le digo al paciente, mire, vamos a dejar que el colega oncólogo se ocupe de su cáncer, que se ocupe de la enfermedad. Y nosotros, desde nuestra opción, nos vamos a ocupar de su salud. Pues no nosotros, le vamos a ayudar a que usted se ocupe de su salud. Porque es que siempre ante una enfermedad, el paciente cree que el problema es de EPS, que el problema es de tener una buena asistencia o los medios económicos para llegar a un buen médico con un buen diagnóstico para que el médico cure esa enfermedad. Sin embargo, en el cáncer ya saben que los resultados no siempre, y eso en la mayoría de los casos, no son buenos. Entonces, aquí hay que acceder desde todos los medios. Y es un error también de muchos colegas alternativos, de muchos colegas integrales, en que le dicen al paciente, no, no se haga quimio, no se haga radio. Claro que sí hay que hacerlo, claro que sí, especialmente cuando todavía es posible la cirugía. Yo siempre le digo al paciente, mire, hágase la cirugía. Hace poco precisamente tuve el caso de una paciente que vino a mí desahuciada completamente de su caso porque ya le habían hecho quimio y radio por un cáncer de pulmón. Y entonces la paciente empezó el tratamiento con nosotros, cambió su vida, su enfoque de la vida, estuvo con nosotros en el programa de transformación humana en Sindamanoy, Yamautas, y después de que recupera, de que se ha recuperado muy bien, yo le digo, ahora sí, vuelva a donde su médico, donde el cirujano, que el tratamiento inicial, y pídale que le haga cirugía. Entonces la paciente va donde su oncólogo, le dice que el que la había desahuciado, que ya no se podía hacer nada, que ya no se podía operar, y le dice que ella ahora sí quiere la cirugía, y entonces él la examina y se da cuenta que está restablecida, que realmente hay que sacar el pulmón porque igual un pulmón ya había muerto. Y entonces él le dice, bueno, es que en los tratamientos a veces ocurre que la quimio o la radio actúan mucho tiempo después. Yo pensé que en el caso suyo no había actuado, pero fíjese que actuó muy bien. Entonces ella le dice, ah, no, doctor, es que no fue por eso. Yo fui a Saludar y yo me traté con el doctor Pedro, yo hice un tratamiento y curé mi enfermedad, sané mi vida. Y por eso es que estoy mejor ahora. Y entonces él en algún momento empezó a decirle, ¿cómo se le ocurre a usted creer en esos teguas, en esos son charlatanes, eso no es cierto, eso no sirve para nada? Y entonces ella le dice, no señor, yo estoy con un médico que realmente formado, que tiene el conocimiento necesario, y si yo vengo aquí es porque él me mandó, ¿sí? No es porque yo realmente, él mismo me dijo que viniera a hacerme ahora sí la cirugía. Entonces le dijo, bueno, oiga, eso está diferente, ¿cómo así que? Porque normalmente eso siempre le dicen al paciente que no se haga nada, que son enemigos nuestros. Digo, no, allá Saludar es diferente. En Saludar nos dicen de que debemos hacer la quimio, que debemos hacer la radio, y el paciente inclusive le dijo, oiga, deme la dirección porque en ese caso tengo unos casos varios para mandarle a ese doctor. Y la verdad es que sí, hemos tenido una experiencia absolutamente maravillosa. Desgraciadamente, nosotros con frecuencia a nuestro centro médico, a nuestra clínica, llegan pacientes cuando ya está en estado terminal, cuando ya les han hecho la quimio, la radio, ya no se puede hacer más quimio, ya no se puede hacer más radio, ya los operaron. Y aún así, a un paciente con ascitis, a un paciente con metástasis en su cuerpo, algunos casos, no todos, logramos recuperarlos totalmente. Pero a los que no logramos recuperarlos, logramos sanarlos y aunque mueren en un estado de paz, de serenidad, de tranquilidad. Ahí sí, siguiendo aquí aquel postulado fabuloso de la medicina, curar algunas enfermedades, curar a veces, aliviar otras veces, consolar siempre. Siempre con nosotros el paciente va a encontrar, el paciente y su familia, porque es que también esto es algo muy, muy importante. La familia tiene que vincularse. Cuando yo estoy enfermo de cáncer, no estoy enfermo yo, está enferma mi familia. En una familia nosotros tenemos cáncer.
Y con frecuencia los casos más espectaculares que hemos tenido de recuperación de pacientes son pacientes que a veces inclusive terminales, que yo le digo, mire, por su mamá o por su papá o por su abuelita o por la persona enferma, solamente vamos a ayudarlo, vamos a acompañarlo desde todo digamos, el conjunto de elementos terapéuticos que tenemos en base a nutrición celular, en base a cambiar en lo posible los hábitos, a identificar cuál fue el conflicto, el hammer inicial que motivó la enfermedad, a utilizar grandes dosis de vitamina C, a utilizar algo que es maravilloso, que tiene evidencia científica, como es el ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico, inclusive, hay algunos colegas que opinan, oncólogos que opinan que la vitamina C no se debe utilizar durante el tratamiento del cáncer. ¿Por qué? Porque es tan buena que quita los efectos de la oncología, de la quimio. Digamos, los efectos malos de la quimio son los efectos buenos para matar las células, desde luego. El problema de la quimio es que mata células malas, pero también mata células buenas. Entonces nosotros hacemos una preparación con altas dosis de antioxidantes, por ejemplo con vitamina C, antes y después de la quimio, pero no durante la quimio, porque necesitamos que la quimio sea maluca para que pueda matar a las células cancerosas, porque se trata de eso, de eliminar esas células cancerosas que están reproduciendo en una forma desaforada, en una forma loca. Entonces, esos pacientes que de pronto podemos decir, sí, la vitamina C, durante el tratamiento oncológico, aunque hay evidencia en otro sentido que también podría utilizarse durante el tratamiento, sin embargo, nosotros aceptamos esa duda de los colegas oncólogos. Pero hay algo que sí tiene evidencia científica que se puede hacer durante el tratamiento, que es el ácido alfa-lipoico, que es también tremendo antioxidante, que sobre todo va a revertir el efecto Warburg. El efecto Warburg es algo muy interesante y es que el paciente, cuando está en un estado avanzado de cáncer, y ya sí es cierto, nosotros le quitamos los carbohidratos, le decimos al paciente no coma carbohidratos, y a veces inclusive toca dejarlo comer carbohidratos porque no se desaparece, porque el paciente lo único que le place ya es comer carbohidratos, y ya no está comiendo nada, entonces toca dejar los carbohidratos, y entre más coma carbohidratos, más alimenta las células cancerosas. Pero hay un estado en que el paciente, en que la célula, aunque no le den dulces, empieza a comerse el músculo, empieza a comerse el cuerpo, empieza a comerse las proteínas. Y ese es el efecto Warburg. El efecto Warburg es, aunque haya grandes cantidades de oxígeno, la célula de todas maneras sigue produciendo, sigue sacando de la proteína, sacando de la grasa, convirtiendo eso en carbohidratos para poderse alimentar y para poderse reproducir. Y el ácido alfa-lipoico revierte ese efecto, porque el ácido alfa-lipoico es un tratamiento excelente en la diabetes. Es un tratamiento que utilizamos para el pie diabético, para una endoarteritis obliterante, cuando ha habido un infarto, digamos, para limpiar las arterias. Porque todas esas enfermedades son enfermedades metabólicas, como le decía. Las enfermedades cardiovasculares son diabetes tipo 3. Y como la diabetes tipo 4 es el cáncer, entonces, un producto tan maravilloso para el tratamiento de la diabetes como es el ácido alfa-lipoico tiene aquí un efecto muy grande. En la medicina integrativa también tenemos otros elementos. Por ejemplo, tenemos una quimioterapia natural, que es la hipertermia. Desgraciadamente, nosotros a veces recibimos al paciente cuando ya no se le puede hacer hipertermia. Está en un estado tan caquéxico, un estado tan terminal, que no lo podemos someter a altas temperaturas. Un baño en que le llevemos a 40, 41 grados, resulta que la célula cancerosa, así como los niños, en el caso de hipertermia, en caso de una fiebre, pueden convulsionar, así mismo pasa las células cancerosas, si se las lleva a temperaturas, a que el cuerpo viva a una temperatura de superior a 39 grados, las células empiezan a morir. Fíjense ustedes, qué cosa tan interesante, ¿sí? Que el niño, si le da una fiebre muy alta, puede convulsionar. Y las células cancerosas, que son células infantiles, que son células juveniles, si las sometemos a altas temperaturas, las células mueren. Fíjense, lo mismo ocurre, fíjense ustedes que el cáncer no da fiebre. Y cuando hay una fiebre, uno dice, alégrese, porque es que la fiebre da la oportunidad a un paciente de cáncer que empieza a hacer una fiebre, es posible que empiece a recuperarse, y de eso hay observaciones en el Instituto de Oncología.
Entonces, fíjense ustedes que nosotros sí tenemos herramientas a través de los nutracéuticos, a través del cambio de la nutrición, a través de las altas dosis de vitamina C, a través de los antioxidantes, a través del ácido alfa-lipoico, a través del uso del ozono medicinal. Tenemos muchas herramientas para ayudar en el manejo. Además, hay una evidencia científica ahora en el manejo del dolor, que es con el cannabis, porque es que el cannabis medicinal, que como lo utilizamos en Saludar, y nosotros tenemos una alianza con una sede, pues no propia, sino que en Saludar está la sede de una empresa canadiense de cannabis medicinal. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de brindarle al paciente las fortalezas que tiene el cannabis medicinal, no solamente en la eliminación, en la no utilización de la morfina, no solamente para darle un alivio, sino que hay evidencia de que los cannabinoides tienen un efecto ampliamente importante en la estimulación del sistema defensivo, en la posibilidad de que realmente el cáncer sea superado. Así de que sí tenemos herramientas y podemos hacer un equipo, y lo hacemos de hecho, un equipo importante con los oncólogos, especialmente en algunos cánceres. Nosotros le decimos, en cáncer de próstata, no duden en hacerse la quimio. En caso de un linfoma, no duden en hacerse la quimio. En caso de un cáncer de colon, no dude en hacerse la cirugía. Y nosotros lo apoyamos desde la salud, desde los hábitos, desde la nutrición, desde revisar su estado mental, desde comprometer a la familia con la curación. Pues si usted, yo siempre les digo al paciente, bueno, si usted, ¿qué quiere hacer por su abuelita? ¿Qué quiere hacer por su mamá? No, doctor, que yo estoy haciendo, que yo estoy pagando el tratamiento, que yo hago esto. Digo, no, vas a hacer otro aporte. Mire, usted tiene un sobrepeso. Vamos a proponerse usted, bájese 10 kilos de peso, y esos 10 kilos de peso que usted es un aporte que le va a ser energético a la curación de su mamá con el cáncer. Y la verdad, lo hemos logrado cuando vinculamos la familia. Parte del proceso de acompañamiento que nosotros hacemos es vincular necesariamente a la familia, no solamente el apoyo al paciente, sino cuando yo sano mi cuerpo, yo sano mi entorno. Y eso es muy importante entenderlo, y en esa dirección también estamos trabajando en Saludar. Perfecto, yo creo que esto da también a entender para muchas personas que nos preguntan, por ejemplo, ¿por qué el cuestionario inicial con el doctor Pedro es tan largo? Para entender precisamente que hay muchos temas detrás de unos síntomas detrás de una enfermedad, y que no solamente se puede revisar en, no sé, 40, 50, 60 minutos de consulta, sino que realmente se tiene que revisar todo el entorno, tanto mental como emocional como físico del paciente, y eso requiere tiempo, requiere indagación y bueno, requiere mucha experticia y conocimiento, sobre todo de tantos casos que a través de los más de 30, ¿cuántos son? 40 años de experiencia se han ido ya estamos recopilando. en 43 años de experiencia. 43 años de experiencia, bueno, y que sean muchos más. Para terminar, pues ya estamos hablando un poco sobre esta conexión entre la parte emocional, mental, familiar y la expresión de la enfermedad. Entonces, pues sabemos que es un tema delicado y que cada persona es un mundo específico, pero hemos revisado pues las estadísticas y vemos la prevalencia de los tipos de cáncer de estómago, próstata, cáncer de colon y cáncer de mama. Si hablamos de la conexión entre la parte emocional y el cáncer, ¿qué les diría a los pacientes? ¿Qué, digamos, qué preguntas se pueden empezar a hacer para identificar esos detonantes emocionales que se han manifestado con la aparición de la enfermedad? Perfecto, Simona. Y fíjate que precisamente los cánceres más frecuentes, y ahí están también uno de los más mortales, como es el cáncer de estómago, como es el cáncer del colon, como es el cáncer de mama, el cáncer de ovarios, el cáncer de pulmones. El cáncer de próstata actualmente ya no es es muy agresivo, sí, pero digamos tiene muy buen pronóstico de tratamiento. Sin embargo, desgraciadamente a partir de la pandemia ha habido unos casos de recrudecimiento de pacientes que habían superado el cáncer, pero que posiblemente volvieron precisamente debido a la pandemia,
a alterar sus aspectos emocionales, porque los aspectos emocionales del cáncer de próstata están relacionados precisamente con la pérdida de mi capacidad para defender a mi familia, con la pérdida de mi capacidad para identificarme como macho. Fíjate que el cáncer de próstata es un cáncer de hombres maduros, que cuando ya no soy el gallo pisón, cuando ya no me identifican, cuando ya no estoy tan seguro de mi condición de macho, porque desgraciadamente nosotros los machos pensamos que nuestra fortaleza de machos está únicamente en la capacidad pudendi et generandi, o sea, en el poder tener relaciones, una vida sexual y sobre todo poder conquistar. Entonces viene la aparición del cáncer de próstata cuando ya no soy capaz. Pero en la pandemia, oye, no soy capaz de defender a mi familia, no soy capaz de responder por mi familia porque las condiciones afuera me abarcan. Entonces me puede dar un cáncer de próstata. Además, en la edad madura, también el cáncer de próstata, por ejemplo, está muy relacionado con la culpa. Recuerden aquel aforismo popular que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con su propio pellejo. Entonces, por donde se culpa, por donde se peca, se paga. Es la creencia, ¿cierto? Pero es un comando de la mente para que se disponga. Y si además hay herencia familiar, porque el cáncer de próstata, en casi todos los cánceres, grandes cánceres, hay un componente familiar. Pero recuerden lo que les decía, la herencia predispone, pero no obliga. El cáncer de estómago es una relación directamente relacionado con el temor a morir de hambre, con la preocupación excesiva por la familia, porque es que el estómago es la familia, el estómago es el poder, el estómago es el tercer centro relacionado con todas las organizaciones, con las organizaciones, con el Estado, con la religión, la educación, la familia, ¿sí? Entonces, todos los problemas, sobre todo de miedo al mañana, pueden generar cáncer de estómago. Nuevamente, en un contexto genético, en un contexto en que la persona haya tenido gastritis durante muchos años por hipocloridria, que es nuevamente causada por estrés, y eso hace que se fomente el desarrollo del Helicobacter pylori, que es una bacteria muy común, pero que cuando hay gastritis, cuando hay condiciones de hipocloridria, se desarrolla en el estómago. Entonces dicen que el Helicobacter pylori es el causante de la gastritis. No, es que en la gastritis se desarrolla el Helicobacter pylori y el Helicobacter pylori sí crea las condiciones para que se produzca el cáncer de estómago. El cáncer de colon está muy relacionado con la sensación, con el miedo a la soledad, con el miedo a la minusvalía, a no ser ya capaz de hacer las cosas, con la muy baja autoestima. Entonces, detrás de esos, en la recuperación de esos pacientes, es importante ver cuáles son los miedos que corroen su alma. Sobre todo, una persona de cáncer siempre es una persona, como son tan buenas personas, como no quieren ofender a nadie, como no quieren molestar a los demás, siempre son las personas que viven sus miedos, que viven su desgracia masculina, por ejemplo, que viven su temor al morir de hambre o a que su familia padezca hambre, lo van a vivir en silencio, no lo comparten, ¿cierto? No lo comparten. Entonces, al no compartirles, se crean las condiciones mentales para que la genética, para que el Helicobacter pylori, para que las contaminaciones medioambientales, por ejemplo, el cáncer de estómago está muy identificado que el comer carne en exceso, especialmente carne asada, carne quemada, o la arepa cuando se quema, ese carbón es uno de los grandes estimulantes de la célula cancerosa. Fíjate que la zona donde más hay cáncer en Colombia es la zona de Boyacá, de la meseta cundiboyacense, donde comen muchas habas. Las habas contienen solanina, esas habas verdes, la papa cuando está verde es una solanina, es un tóxico que favorece mucho el desarrollo del cáncer de estómago. Ojo, no es que el que se comió una habita, ¿sí?, ya le va a dar cáncer de estómago. Son siempre, la causa del cáncer es multifocal, multifactorial. Entonces, en el colon tenemos el miedo, en el estómago tenemos la preocupación por la familia, en la próstata tenemos la minusvalía como hombre y en el cáncer de mama generalmente los problemas ocasionados nuevamente con la familia, inclusive
Si es derecha, yo casi que le digo a la paciente cuando llega cáncer de mama derecha, entonces le digo, bueno, cuénteme cuáles son los problemas que tiene con su esposo, porque eso es de pareja. La parte derecha en la mujer es la pareja. La parte izquierda es la familia. Entonces, si es cáncer de la mama izquierda, cuénteme los problemas con sus hijos. El miedo a que la protección de la mamá gallina, que no quiere desarrollarse o con los hijos o con el papá o con la mamá. La familia, la parte familiar hacia arriba o hacia abajo. En cambio, la parte derecha en la mujer, porque el hombre es lo contrario, en la derecha estaría relacionado con conflictos relacionados con la pareja. Lo mismo ocurre en el cáncer de ovarios, que también es relativamente frecuente, en el cáncer de útero. Pero bueno, me preguntaba por estos 4 cánceres y yo le respondo, desde luego, en el cáncer de mama también tiene mucha influencia la herencia, y en el cáncer de mama, como en ninguno otro, es muy evidente la relación con los alimentos. Ha identificado plenamente la relación entre el mayor consumo de lácteos y el cáncer de mama, el mayor consumo de maíz, el mayor consumo de carbohidratos refinados, el mayor consumo de pan y el cáncer de mama. Igualmente, en el cáncer de próstata también está bastante identificada la relación con alimentos como la leche, nuevamente. Así de que está la pregunta siempre del café y la próstata. Hay oncólogos que le quitan el café. Hay más evidencia científica en este momento más a favor de que es un preventivo como antioxidante que es negativo. Lo que pasa es que el café, que es un tema siempre cuestionado en el cáncer, yo personalmente sostengo que el problema del café no es el café. El problema del café es el azúcar que le agregan al café, la panela que le agregan al café, el bizcocho con el que se comen el café, con el que se toman el café, no el café mismo, ¿cierto? Porque el café es un excelente antioxidante. Eso, y también sumado a la hora a la cual me tomo el café, diferentes levantarse, tomar un desayuno completo y después el café, a tomarme el café como primer momento, que ya hay un desbalance de pronto hormonal. Entonces son muchos factores a tener en cuenta, y algunos consejos pueden darse para todos, se pueden generalizar, pero otros tienen que ser muy específicos del caso de cada persona, ¿no? De todas maneras, yo siento que con toda esta conversación que hemos tenido ya ha sido tanta la información, y estoy segura que muchas personas que están viendo o escuchando este video, o si lo pasamos por podcast, que con estas palabras ya van a ver el cáncer de una manera diferente, y sobre todo que ahora cuentan con las herramientas para empezar a trascender esta condición. Ciertamente, queridos amigos, el cáncer, les recuerdo, es una oportunidad de vida, una oportunidad de transformación, una oportunidad que tenemos para cuestionarnos la vida que hemos llevado hasta ese momento. Y la verdad es que el cáncer en sí mismo es un programa que necesita un hardware, que necesita un computador determinado. Si yo cambio mi estilo de vida, si yo cambio mi comportamiento, mi manifestación como hardware, el programa va a cambiar. Entonces, realmente, decirles que el cáncer en cualquier enfermedad, esto es válido para cualquier enfermedad, pero el cáncer más que ninguna, ¿por qué? Porque hay una amenaza clara sobre la vida, nos permite realmente preguntarnos por el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo con frecuencia le digo a los pacientes, bueno, imagínese que le aparezca Dios y le diga, deme 3 motivos por los cuales usted quiere vivir. Ah, doctor, es que yo no me quiero morir por mis hijos, porque es que mis hijos me necesitan todavía. No vale, eso no vale. Y siempre esa señora o ese señor siempre va a dar motivos afuera. Siempre los motivos están. No, la única respuesta que Dios le sirve es la respuesta porque amo la vida, porque yo quiero vivir para mí, porque me he perdido la vida, Padre, porque es que no he vivido para mí y ahora quiero dar testimonio de la vida a través de mi propia vida, y a través de mi propia vida mejorar la de los demás, pero a partir de mí, siendo yo luz, yo mismo. Y la verdad es que eso es el cáncer. A eso los invito,
Así de que no es que tampoco ahorita les desee yo que tengan un cáncer para que puedan cambiar su vida. Ojalá pudiéramos reflexionar y cambiar antes de que nos llegue, pero si nos llega, no nos asustemos. Veamos que es una oportunidad, simplemente que es un reto, que es un catalizador, que es un acelerador. Y desde luego que sí, que la ciencia nos puede ayudar mucho, pero ojo que desgraciadamente la ciencia médica convencional está más interesada en su bolsillo que en su salud. La única persona que realmente puede estar interesada en su salud es usted mismo. Y eso es lo que hacemos en Salud Dar. Hacer que el dar de la salud, el regalo de la salud, que es parte de su patrimonio, que es la condición natural del hombre. Nuestra condición natural es estar sanos. Y si estamos enfermos, que es ausencia de salud, es porque estamos haciendo algo en nuestra vida. Nosotros decimos, la enfermedad, no hay mal que no tenga cura. Lo que la medicina natural, lo que la naturaleza no cura, es porque no tiene cura y está listo para el cura. Entonces, realmente, todo lo curable del ser humano es completamente curable a partir de cambios en el estilo de vida. La enfermedad se puede mitigar a través de los métodos científicos, pero la verdadera sanación viene a partir de un cambio en el estilo de vida, de un cambio en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra forma de comer, nuestra forma de movernos, nuestra forma de dormir, nuestra forma de tener contacto, que no lo mencioné, pero es muy importante que pongamos las paticas en el piso. Muchos de los cánceres que ocurren en los seres humanos ocurren por contaminación electromagnética. Así de que tenemos que volver a la naturaleza. Por eso nosotros tenemos para ustedes un sitio espectacular de vida sana, de experiencia de vida sana, como es Sindamanoy. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Si desean consultar al doctor Pedro Rodríguez, pueden dirigirse a www.saludar.com y simplemente dar clic en el botón de pedir cita. En Saludar contamos además con un excelente equipo de médicos que también están en toda la capacidad de asesorar a quienes nos consultan para el manejo integrativo del cáncer. A partir de la primera consulta ya se va a diseñar un plan personalizado de salud que puede incluir la aplicación de sueros especializados, como lo hablamos, el uso de cannabis medicinal, medicamentos homeopáticos y suplementos funcionales. Eso pues en conjunto con pautas para cambios nutricionales y de estilo de vida. Si quieren consultar sobre retiros de transformación personal en Sindamanoy y experiencias de vida sana, pueden dirigirse a www.sindamanoy.com. Allí estamos actualizando constantemente la agenda que tenemos de retiros de transformación. Muchas gracias por llegar hasta aquí y esperamos contar con su compañía en una próxima edición del Arte de Sanar con Medicina Integrativa.